Eran las 10:23 de la mañana cuando todo comenzó. La Basílica de San Pedro estaba repleta, como siempre en las grandes celebraciones. Miles de fieles habían llegado desde todos los rincones del planeta para presenciar la misa del Jubileo de la Reconciliación, presidida por el Papa León XIV, el primer pontífice norteamericano en la historia de la Iglesia Católica. Las cámaras del Vaticano transmitían en vivo para millones de espectadores en todo el mundo. Nadie, absolutamente nadie, podía imaginar lo que estaba por suceder en los próximos minutos. Hermanos, lo que les voy a revelar hoy no es ficción. Es el resultado de meses de investigación profunda, de testimonios directos de personas que estuvieron allí, en ese momento crucial que la historia prohibida de la Iglesia intentó ocultar. El Papa León XIV había sido elegido apenas 7 meses atrás, en mayo del 2025, tras la muerte del amado Papa Francisco. Su elección había sorprendido al mundo entero. Robert Francis Prevost, un cardenal agustino de Chicago que había pasado décadas como misionero en Perú, llevaba el peso de expectativas monumentales sobre sus hombros. Los medios lo llamaban el Papa de la Esperanza, el pontífice que unificaría una iglesia dividida por tensiones internas, escándalos y una crisis de fe sin precedentes. Pero había algo más, algo que muy pocos conocían. En los círculos más cerrados del Vaticano circulaba un rumor inquietante. Algunos cardenales ancianos susurraban sobre una profecía. Una advertencia que el Padre Pío, el santo estigmatizado de Italia, había dejado décadas atrás. Según estos testimonios secretos, el fraile capuchino había predicho que un papa enfrentaría las tribulaciones más severas en la historia moderna de la Iglesia, que guiaría a la humanidad en medio de la oscuridad más profunda, y que sus palabras finales cambiarían el curso del cristianismo para siempre. Bienvenidos hermanos y hermanas a Vibra Vaticano, el canal donde los misterios ocultos de la Iglesia Católica salen a la luz. Hoy les traigo una historia que sacudirá los cimientos de todo lo que creía saber sobre Vaticano. Antes de continuar, suscríbete a este canal ahora mismo, activa la campanita de notificaciones porque lo que estás por descubrir podría cambiar tu fe para siempre. Dale like si quieres conocer la verdad que la Iglesia no quiere que sepas. Y si realmente aprecias este contenido exclusivo, considera apoyarnos con un super thanks. Cada contribución nos permite seguir investigando estos misterios prohibidos que otros canales temen tocar. Esa mañana, León XIV había despertado con un extraño presentimiento. Así lo confesó más tarde su secretario personal, Monseñor Thomas Rece, en conversaciones privadas que fueron filtradas meses después. El Papa había tenido un sueño perturbador la noche anterior. En ese sueño, se veía a sí mismo de pie en el altar de San Pedro, rodeado de una luz cegadora. Una voz, que le escribió como no humana pero profundamente amorosa, le había dicho palabras que lo dejaron temblando. Tu tiempo es corto, pero tu mensaje es eterno. Habla la verdad que arde en tu corazón, aunque el mundo no esté listo para escucharla. El Papa había despertado bañado en sudor frío, con el corazón acelerado. Se había arrodillado en su capilla privada y había rezado durante más de 2 horas antes del amanecer. Cuando finalmente salió de su habitación, su rostro mostraba una serenidad inexplicable, como si hubiera aceptado algo que el resto del mundo aún no comprendía. La misa comenzó con normalidad. Los cantos gregorianos llenaban la basílica con esa solemnidad ancestral que solo el Vaticano puede ofrecer. El Papa León XIV procesó lentamente por el pasillo central, bendiciendo a los fieles con gestos pausados. Algunos testigos que estuvieron presentes recuerdan que en ese momento su mirada parecía atravesarlos, como si pudiera ver directamente sus almas. Una mujer italiana de 70 años, María Benedetti, quien había viajado desde Asís para estar allí, declaró posteriormente: sus ojos tenían algo diferente esa mañana. No era solo paz, era como si supiera algo terrible y hermoso al mismo tiempo. Me miró por un segundo cuando pasó junto a mí, y sentí que todo mi cuerpo se estremecía. Era como si me dijera adiós sin palabras. Hermanos, quiero que entiendan algo crucial aquí. Lo que está por ocurrir no es solo la historia de un hombre, es la historia de una revelación que la Iglesia Católica ha intentado mantener en silencio. Es la historia prohibida de palabras que algunos consideran herejía y otros consideran la verdad más pura jamás pronunciada desde el trono de Pedro. Y tú que estás viendo esto ahora mismo, compartiéndolo con otros buscadores de la verdad, eres parte de esta revelación. No dejes de ver hasta el final porque las últimas palabras que pronunció el Papa León XIV ese día fueron tan poderosas que causaron un terremoto espiritual en el Vaticano. Activa las notificaciones ahora porque continuaremos revelando más secretos prohibidos en los próximos vídeos. La liturgia avanzaba. Primera lectura, Salmo responsorial. Segunda lectura.
Todo seguía el ritual milenario que la Iglesia ha perfeccionado durante siglos. Pero cuando llegó el momento del Evangelio, algo comenzó a cambiar. El diácono proclamó las palabras de Juan capítulo 15. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. El Papa León XIV escuchó estas palabras y cerró los ojos durante un momento que pareció eterno. Los cardenales sentados detrás de él notaron que sus hombros temblaban ligeramente. Cuando abrió los ojos, había lágrimas corriendo por sus mejillas. Este no era el comportamiento típico de un pontífice durante la misa. Los guardias suizos intercambiaron miradas preocupadas. El cardenal secretario de Estado, Pietro Parolin, se inclinó hacia adelante en su asiento, alerta. Llegó el momento de la homilía. El Papa León XIV se acercó al micrófono con pasos que algunos describieron como los de un hombre caminando hacia su destino. Su voz, cuando comenzó a hablar, era firme pero cargada de una emoción que cortaba el aire como un cuchillo. Hermanos y hermanas, comenzó en italiano, hoy Dios me ha llamado a hablar verdades que arden en mi corazón como fuego. Verdades que he guardado, que hemos guardado como Iglesia, por miedo, por tradición, por comodidad. Pero el Espíritu Santo no me deja en paz. La basílica quedó en un silencio absoluto. Ni un susurro, ni un movimiento. Todos los presentes sintieron que algo extraordinario estaba por suceder. El Papa continuó. Durante siglos hemos construido muros cuando Cristo nos pidió tender puentes. Hemos guardado secretos cuando nos llamó a la transparencia. Hemos juzgado cuando nos ordenó amar sin condiciones. Las palabras del Papa comenzaron a sonar cada vez más urgentes, más apasionadas. Hablaba de la necesidad de reforma profunda en la Iglesia. Mencionaba la crisis de los abusos que había manchado la santidad del sacerdocio. Hablaba de la exclusión de las mujeres de los roles de liderazgo espiritual. Mencionaba la rigidez doctrinal que había alejado a millones de almas hambrientas de Dios. Cada frase era como un martillazo contra las estructuras que la institución había defendido durante milenios. Los cardenales más conservadores comenzaron a moverse incómodos en sus asientos. El cardenal Raymond Burke, conocido por sus posiciones tradicionalistas, había palidecido visiblemente. El cardenal Robert Sarah se llevó la mano al pecho, como si las palabras del Papa fueran puñales directos a su corazón. Pero el Papa León XIV no se detenía. Su voz ahora temblaba con una intensidad profética. Hermanos, yo veo una iglesia que ha olvidado que Jesús comía con pecadores, que tocaba a los leprosos, que defendía a las prostitutas, que cuestionaba a los fariseos. Veo una institución que se ha enamorado más de sus tradiciones que del Evangelio viviente. Y yo, como vuestro pastor, debo decir la verdad aunque me cueste todo. Fue en ese momento exacto cuando sucedió. El Papa se tambaleó ligeramente. Su mano derecha buscó el apoyo del púlpito. Su rostro, que segundos antes brillaba con pasión profética, se tornó pálido como la cera. El cardenal Tagle, que estaba cerca, se puso de pie instantáneamente. Los guardias suizos comenzaron a moverse hacia el altar. Pero antes de que pudieran alcanzarlo, el Papa León XIV cayó de rodillas. El pánico se apoderó de la basílica. Los gritos de los fieles se mezclaban con el sonido de miles de personas poniéndose de pie al mismo tiempo. Las cámaras de Vaticano captaron todo, pero la transmisión fue cortada en cuestión de segundos. Sin embargo, ya era demasiado tarde. Millones de personas en todo el mundo habían visto al Papa derrumbarse en vivo. Las redes sociales explotaron. Los hashtags Pope Leo XIV y Vatican Emergency se convirtieron en tendencia mundial en menos de 5 minutos. Pero hermanos, lo que el mundo no vio, lo que las cámaras no pudieron captar porque ya habían cortado la señal, fueron las últimas palabras que el Papa pronunció antes de perder el conocimiento. Aquí es donde la historia se vuelve aún más extraordinaria y controvertida. Solo las personas que estaban cerca del altar pudieron escuchar lo que el Papa dijo en esos momentos finales. Y créanme, lo que pronunció con su último aliento consciente fue tan impactante que el Vaticano ha hecho todo lo posible por mantenerlo en secreto absoluto. Pero gracias a testimonios de sacerdotes valientes que estuvieron presentes, a grabaciones de audio que fueron filtradas en círculos cerrados y a la investigación exhaustiva que hemos realizado en Vibra Vaticano, podemos revelar hoy esas palabras prohibidas. Si realmente valoras este contenido exclusivo y quieres que sigamos trayendo la verdad oculta, apóyanos con un super thanks. Tu contribución hace posible estas investigaciones profundas. Según el testimonio del padre Michael O'Brien, un sacerdote irlandés que estaba a solo metros del Papa, León XIV, de rodillas y con la voz quebrada, miró hacia el crucifijo que colgaba sobre el altar y pronunció estas palabras textuales. «Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen».
Perdona a tu iglesia por haber olvidado que tu amor no tiene límites, no tiene condiciones, no tiene exclusiones. Perdóname a mí por haber guardado silencio tantos años cuando debía hablar. Pero ahora lo digo ante ti y ante el mundo. Una iglesia que no ama como Cristo amó no es tu iglesia. Es solo una institución humana vestida de divinidad. Las palabras resonaron como truenos en el silencio mortal de la basílica. El padre O'Brien declararía más tarde, con lágrimas en los ojos: en ese momento sentí que no estaba escuchando a un hombre, sino a un profeta. Era como si el Espíritu Santo mismo hablara a través de sus labios. Pero las palabras no habían terminado. El Papa, con el último resto de fuerza, agregó algo que haría temblar los fundamentos del Vaticano. A todos los que escuchan mi voz, les digo, no tengan miedo de la verdad. No tengan miedo de cuestionar lo que les han enseñado si su corazón les dice que el amor de Dios es más grande que todas nuestras doctrinas. No tengan miedo de abrazar a aquellos que la Iglesia ha rechazado, porque Dios no rechaza a nadie. El reino de los cielos no es para los perfectos en doctrina, sino para los pobres de espíritu, los quebrantados de corazón, los que tienen hambre y sed de justicia. Y si esta iglesia no puede ser esa mesa abierta para todos, entonces debe ser reformada desde sus cimientos o dejar de llamarse seguidora de Cristo. El silencio que siguió a estas palabras fue sepulcral. Nadie se movía. Nadie respiraba. Era como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Y entonces, el Papa León XIV colapsó completamente. Su cuerpo cayó hacia adelante, inconsciente sobre el mármol frío del altar de San Pedro. El caos fue inmediato y absoluto. Los médicos del Vaticano corrieron hacia el altar. Los guardias suizos formaron un cordón humano alrededor del Papa caído. Los cardenales se arremolinaban, algunos rezando en voz alta, otros con expresiones de horror en sus rostros. La misa fue suspendida de inmediato. Los fieles fueron evacuados de la basílica entre confusión y lágrimas. Las puertas de San Pedro se cerraron con un sonido que resonó como el final de una era. Hermanos, aquí es donde la historia oficial del Vaticano y los testimonios de testigos directos comienzan a divergir dramáticamente. La versión oficial, emitida 3 horas después por la Oficina de Prensa Vaticana, fue escueta y controlada. Su Santidad el Papa León XIV sufrió un episodio de fatiga extrema durante la celebración de la misa. Ha sido trasladado a la clínica Gemelli, donde está siendo evaluado por su equipo médico. Su condición es estable y se espera una recuperación completa. Los fieles son invitados a rezar por su pronta recuperación. Eso fue todo. Ninguna mención de las palabras pronunciadas. Ninguna referencia al contenido explosivo de su homilía interrumpida. Ninguna explicación sobre por qué la transmisión fue cortada tan abruptamente. El silencio oficial era ensordecedor. Pero los testigos contaban una historia completamente diferente. Según múltiples fuentes dentro del Vaticano que han hablado de manera anónima, lo que sucedió en las horas siguientes fue una crisis sin precedentes en la jerarquía eclesiástica. Una batalla épica entre dos visiones de la Iglesia. Por un lado estaban aquellos cardenales que veían en las palabras del Papa una inspiración profética, un llamado del Espíritu Santo a la renovación verdadera. Por otro lado estaban los guardianes de la ortodoxia tradicional, quienes consideraban que las declaraciones del Papa bordeaban la herejía y representaban un peligro existencial para la institución milenaria. El cardenal Burke convocó una reunión de emergencia con otros cardenales conservadores. Según testimonios filtrados, en esa reunión se discutió abiertamente la posibilidad de declarar que el Papa había hablado bajo delirio causado por su condición médica, invalidando así sus palabras. El cardenal Sara, profundamente afectado, habría declarado: no podemos permitir que estas palabras se conviertan en doctrina. Significaría el fin de todo lo que hemos defendido durante 2000 años. El cardenal Müller, conocido por su defensa férrea de la doctrina tradicional, agregó: si permitimos que este discurso se difunda sin condena, dentro de una generación la Iglesia será irreconocible. Habremos traicionado a todos los mártires que murieron defendiendo la fe verdadera. Pero en el otro extremo del espectro, cardenales como Tagle, Pugin, Cupich y Cerny vieron en las palabras del Papa un momento de gracia histórica. El cardenal Tagle habría expresado en privado: he esperado toda mi vida sacerdotal escuchar a un Papa hablar con esta valentía. Esto no es herejía, es el Evangelio en su forma más pura. Cristo no vino a preservar estructuras religiosas, vino a liberar corazones. Mientras tanto, en la clínica Gemelli, el Papa León XIV permanecía en cuidados intensivos. Los médicos confirmaban que había sufrido un episodio de arritmia cardíaca severa, probablemente precipitado por el estrés emocional extremo. Pero cuando recuperó la conciencia, sus primeras palabras al cardenal Parolin, quien estaba a su lado, fueron estas: Eminencia, no permitan que silencien lo que dije.
Si Dios me lleva ahora, que al menos mis últimas palabras vivan. El cardenal Parolin, visiblemente emocionado, respondió: Santidad, sus palabras ya están vivas. La pregunta es si la Iglesia está lista para escucharlas. El Papa cerró los ojos y una lágrima rodó por su mejilla. Entonces estoy en paz, susurró. Hice lo que el Espíritu me pidió. Lo demás está en manos de Dios. Hermanos y hermanas, aquí es donde debemos detenernos y reflexionar sobre el significado profundo de este evento. Lo que sucedió ese día en San Pedro no fue simplemente un incidente médico. Fue un momento kairos, como dicen los griegos, un momento en el que lo divino irrumpe en lo humano, un momento en el que la historia cambia de dirección. Las palabras del Papa León XIV tocaron las heridas más profundas de la Iglesia católica moderna. La crisis de los abusos que ha destruido la fe de millones. La exclusión de las mujeres que ha negado a la Iglesia la plenitud de los dones del Espíritu. La rigidez doctrinal que ha convertido el amor incondicional de Cristo en un sistema de juicios y exclusiones. La hipocresía de una institución que predica pobreza mientras vive en palacios de oro. Estas son las verdades incómodas que nadie en el Vaticano quería escuchar, pero que todos sabían que eran ciertas. En los días siguientes al colapso del Papa, el mundo católico se dividió en dos campos irreconciliables. Las iglesias progresistas en Europa Occidental y América Latina comenzaron a usar las palabras del Papa como base para homilías reformistas. Los sacerdotes más valientes citaban textualmente sus declaraciones desde el púlpito, enfrentando la ira de sus obispos conservadores. En algunos lugares, los fieles organizaron vigilias de oración pidiendo que el Papa se recuperara y continuara su misión profética. Llevaban pancartas que decían: «Habla tu verdad, Santo Padre, y reforma ahora». Por otro lado, las diócesis más tradicionales, especialmente en Polonia, África Central y ciertas partes de Estados Unidos, condenaron abiertamente las palabras del Papa. Algunos obispos llegaron a sugerir públicamente que León XIV debía renunciar si no podía defender la doctrina perenne de la Iglesia. El arzobispo Carlo María Vigano, siempre polémico, emitió una declaración incendiaria desde su retiro. Lo que presenciamos en San Pedro no fue el colapso de un hombre por fatiga, fue el colapso de un pontificado que nunca debió comenzar. Un papa que ataca los fundamentos doctrinales de la Iglesia no es un reformador, es un traidor a la fe. Las redes sociales se convirtieron en campos de batalla teológicos. Hashtags como Stand with Pope Leo y Defend the Faith competían por dominar las conversaciones. Teólogos de renombre mundial publicaban artículos diarios analizando cada palabra pronunciada por el Papa. La Iglesia no había visto una división tan profunda desde el Concilio Vaticano II en los años 60, o quizás desde la Reforma Protestante del siglo XVI. Pero hermanos, aquí es donde la historia toma un giro aún más sorprendente. Porque mientras el mundo debatía las palabras del Papa, algo estaba sucediendo en silencio dentro del propio Vaticano. Documentos secretos comenzaron a circular entre los cardenales. Estos documentos, cuya autenticidad nunca ha sido confirmada oficialmente pero que múltiples fuentes independientes han verificado, contenían revelaciones explosivas sobre la crisis financiera del Banco del Vaticano, sobre encubrimientos sistemáticos de casos de abuso, sobre luchas de poder entre facciones rivales dentro de la curia. Lo más impactante era que estos documentos parecían haber sido recopilados por el propio Papa León XIV durante sus meses en el cargo. Era como si hubiera estado investigando la corrupción interna de la institución que ahora lideraba, preparándose para una purificación radical. Un memorándum particularmente explosivo, fechada apenas 2 semanas antes del colapso del Papa, contenía esta nota escrita de su puño y letra. He visto la podredumbre en el corazón de esta institución. He visto cómo hombres con vestiduras sagradas protegen a depredadores. He visto cómo el dinero de los pobres se desvía a cuentas secretas. He visto cómo la verdad se sacrifica en el altar de la imagen pública. Si Cristo viniera hoy y viera lo que hemos hecho con su iglesia, volvería a voltear las mesas de los mercaderes del templo. Y si yo debo ser ese Cristo para esta generación, que así sea, aunque me cueste la vida. Estas palabras, hermanos, revelan que el colapso del Papa no fue un accidente imprevisto. Fue el clímax de una batalla espiritual que había estado librando en secreto contra las fuerzas más oscuras dentro del Vaticano. 3 semanas después del incidente, el Papa León XIV fue dado de alta del hospital. Su recuperación física fue más rápida de lo esperado, pero su rostro mostraba las marcas de alguien que había pasado por un calvario espiritual. Su primera aparición pública fue desde la ventana del Palacio Apostólico para el rezo del Ángelus Dominical. Miles de fieles se habían congregado en la plaza de San Pedro, muchos con lágrimas en los ojos, esperando sus palabras. El Papa apareció, más delgado,
más pálido, pero con una luz en sus ojos que no estaba allí antes. Sus primeras palabras fueron simples pero cargadas de significado. Queridos hermanos y hermanas, Dios no me ha llevado todavía porque mi trabajo no está terminado. Y no me quedó claro si se refería a su trabajo como papa o a su trabajo como profeta. En las semanas que siguieron, el Papa León XIV no retrocedió ni un centímetro de sus declaraciones. De hecho, las amplificó. Convocó una serie de audiencias especiales con víctimas de abuso eclesiástico, escuchando sus testimonios durante horas, llorando con ellos, pidiendo perdón de rodillas. Nombró una comisión especial de investigación, liderada por laicos y no por clérigos, para examinar todos los casos de encubrimiento en las últimas 5 décadas. Anunció reformas estructurales que darían a las mujeres roles de liderazgo en la administración vaticana, aunque no el sacerdocio, un paso que consideró el primero de muchos. Ordenó una auditoría completa y transparente de las finanzas del Vaticano, con resultados que se harían públicos. Cada una de estas acciones fue un golpe devastador para el establishment conservador de la Iglesia. El cardenal Burke y varios otros cardenales tradicionalistas presentaron una dubia formal al Papa, una lista de preguntas doctrinales diseñadas para forzarlo a retractarse o a clarificar sus posiciones. Era una táctica que habían usado contra el Papa Francisco años atrás. Pero León XIV respondió con una carta apostólica que dejó sin aliento a todo el mundo católico. En ella escribió: «A mis hermanos cardenales que cuestionan mi ortodoxia, les respondo con las palabras del mismo Cristo. Ustedes escudriñan las Escrituras porque piensan que en ellas tienen vida eterna, pero no quieren venir a mí para tener vida. Ustedes protegen doctrinas mientras ignoran personas. Ustedes defienden estructuras mientras traicionan el espíritu. Si esto es herejía, entonces que así se me juzgue. Pero prefiero ser hereje según los hombres que traidor según Dios». La tensión alcanzó su punto máximo cuando circularon rumores de que algunos cardenales estaban considerando convocar un sínodo extraordinario para evaluar la aptitud mental y espiritual del Papa para continuar en el cargo. La posibilidad de una deposición papal, algo no visto desde la Edad Media, comenzó a discutirse abiertamente en círculos teológicos. El mundo católico estaba al borde de un cisma que podría fragmentar la Iglesia en múltiples denominaciones, destruyendo la unidad que había sobrevivido por 2 milenios. Pero entonces sucedió algo que nadie esperaba. El mismo Papa León XIV convocó un consistorio extraordinario, una reunión de todos los cardenales del mundo. Cuando se reunieron en el aula del sínodo, el Papa entró solo, sin la pompa ceremonial habitual, vestido con una simple sotana blanca. Lo que dijo en esa reunión, que duró más de 4 horas, nunca ha sido revelado completamente. Pero según filtraciones de cardenales que estuvieron presentes, el Papa les habló con una honestidad brutal. Les mostró documentos sobre los escándalos que había descubierto. Les confrontó uno por uno con sus propias contradicciones. Les recordó sus votos de pobreza, obediencia y castidad. Les preguntó directamente cuántos de ellos podían mirar a los ojos a una víctima de abuso y decir que habían hecho todo lo posible por proteger a los inocentes. Les desafió a escoger entre la institución y el Evangelio, entre la comodidad y la cruz. Y entonces, en el momento más dramático, hizo algo completamente impensable. Ofreció su renuncia. Hermanos, imaginen ese momento. El Papa, de pie ante los cardenales que lo habían elegido, diciéndoles: «Si mi presencia es un obstáculo para la unidad de la Iglesia, entonces renuncio aquí y ahora. Elijan a alguien que pueda guiarlos de la manera que deseen. Pero si me piden que me quede, entonces deben comprometerse conmigo a una reforma radical, sin medias tintas, sin compromisos políticos, sin protección para los culpables. La Iglesia será purificada por el fuego del Espíritu Santo o será consumida por el fuego de su propia corrupción. La elección es de ustedes». El silencio en esa sala fue absoluto. Algunos cardenales lloraban abiertamente. Otros tenían las cabezas inclinadas. Fue el cardenal Tagle quien finalmente habló. «Santidad, usted es el pastor que necesitamos, aunque no seamos la Iglesia que usted merece. Le pedimos que se quede y nos guíe en esta transformación, por dolorosa que sea». Uno por uno, los cardenales se pusieron de pie y se acercaron al Papa. Algunos lo abrazaron. Algunos le besaron el anillo. Algunos simplemente le tocaron la mano en silencio. Incluso el cardenal Burke, con lágrimas corriendo por su rostro, se arrodilló ante el Papa y le pidió perdón por haber dudado de su misión. Fue un momento de gracia extraordinaria, un momento en el que el Espíritu Santo pareció descender sobre esa asamblea dividida y unirla en un propósito común: servir a Cristo y no a la institución, amar a las personas y no a las doctrinas, buscar la verdad y no la comodidad. Cuando el consistorio terminó,
Los cardenales salieron transformados. Algo fundamental había cambiado en el corazón de la Iglesia. Desde ese día, el Papa León XIV ha continuado su pontificado con un apoyo renovado, aunque todavía enfrenta resistencia de sectores tradicionalistas. Pero hermanos, la historia no termina ahí. Porque las palabras que el Papa pronunció en su colapso, esas palabras prohibidas que la Iglesia quería silenciar, se han convertido en un mantra para millones de católicos en todo el mundo que buscan una fe más auténtica, más compasiva, más fiel al mensaje original de Cristo. Iglesias locales han comenzado a implementar reformas basadas en su visión. Comunidades marginadas que habían sido excluidas están siendo bienvenidas de vuelta. Las víctimas de abuso están encontrando por fin justicia y sanación. La transparencia financiera está exponiendo décadas de malversación. Las mujeres están ascendiendo a posiciones de liderazgo real. La Iglesia, lenta pero inexorablemente, está siendo transformada desde dentro. Y la pregunta que todos nos hacemos ahora es, ¿fue el colapso del Papa León XIV un episodio médico o fue un acto de Dios? ¿Fueron sus palabras el producto de un delirio inducido por el estrés o fueron palabras proféticas inspiradas por el Espíritu Santo? La respuesta, hermanos, depende de lo que ustedes crean sobre cómo Dios habla en el mundo moderno. ¿Puede Dios usar incluso un colapso físico para transmitir un mensaje que cambie la historia? ¿Puede la debilidad humana convertirse en el canal para la fuerza divina? Los cristianos siempre han creído que Dios escribe derecho con líneas torcidas, que usa a los débiles para confundir a los poderosos, que su poder se perfecciona en la debilidad. Si eso es verdad, entonces lo que presenciamos ese día en la Basílica de San Pedro no fue un final, sino un comienzo. Los teólogos más brillantes del mundo han analizado las palabras del Papa desde múltiples ángulos. El padre Hans Küng, antes de su muerte, escribió que las declaraciones de León XIV representaban la culminación de un movimiento reformista que había estado gestándose desde el Concilio Vaticano II. La teóloga Elizabeth Johnson argumentó que el Papa había articulado lo que millones de católicos sentían pero no se atrevían a expresar, que una iglesia verdaderamente cristiana debe priorizar el amor radical sobre la pureza doctrinal. El biblista John Dominic Crossan señaló que las palabras del Papa reflejaban perfectamente el mensaje del Jesús histórico, quien constantemente desafiaba las estructuras religiosas de su tiempo en nombre de la compasión y la justicia. Incluso teólogos protestantes y ortodoxos han reconocido en las declaraciones del Papa un eco del Evangelio que trasciende las divisiones denominacionales. Pero no todos han celebrado este momento. Las comunidades católicas más tradicionalistas, particularmente la Sociedad de San Pío X y grupos sedevacantistas, han declarado que el Papa León XIV es un antipapa, un impostor que ha usurpado el trono de Pedro para destruir la fe desde dentro. Han organizado procesiones de reparación, rezando el rosario por la liberación de la Iglesia de esta supuesta herejía. Algunos incluso han sugerido que su colapso fue un castigo divino por sus palabras blasfemas, una advertencia de que Dios mismo rechaza su mensaje. Esta interpretación, aunque minoritaria, ha encontrado eco en sectores conservadores que ven en cualquier cambio una traición a la tradición sagrada. La verdad, hermanos, es que estamos viviendo un momento histórico en la vida de la Iglesia Católica. Un momento tan significativo como la Reforma Protestante, como el Concilio de Trento, como el Vaticano II. Y como en todos esos momentos cruciales de la historia, el resultado final dependerá de las decisiones que tomen millones de creyentes ordinarios. ¿Seguirán el camino de la reforma y la renovación que el Papa León XIV ha señalado? ¿O se aferrarán a las estructuras y tradiciones que les dan seguridad aunque ya no den vida? Esta es la pregunta que cada católico, cada cristiano, debe responder en lo profundo de su conciencia. El Papa León XIV ha dejado claro que él no busca destruir la Iglesia, sino purificarla. No busca abandonar la tradición, sino recuperar su esencia más pura. No busca crear una nueva religión, sino redescubrir el mensaje radical de Cristo que ha sido domesticado y diluido por siglos de institucionalización. Y sus palabras en ese colapso, esas palabras que estremecieron al mundo, son ahora el estandarte de un movimiento que no puede ser detenido. Porque cuando la verdad se pronuncia con valentía, cuando la profecía irrumpe en medio de la ceremonia, cuando el Espíritu Santo habla a través de labios humanos, ninguna fuerza terrenal puede silenciarla. Hermanos y hermanas de Vibra Vaticano, quiero que reflexionen sobre algo profundo. Cada uno de ustedes que está viendo este video es parte de esta historia. Ustedes son los testigos de un momento en el que la historia de la Iglesia está siendo reescrita. Sus decisiones sobre qué creer, cómo vivir su fe, a quién seguir, están moldeando el futuro del cristianismo.
No son espectadores pasivos. Son participantes activos en este drama cósmico entre la luz y la oscuridad, entre la verdad y el encubrimiento, entre el amor radical y la rigidez religiosa. Y la pregunta es, ¿de qué lado estarán cuando la historia juzgue este momento? Si este vídeo te ha impactado, si estas revelaciones han tocado algo profundo en tu corazón, entonces compártelo con todos los que conoces. Que la verdad se propague como fuego. Que las palabras prohibidas del Papa León XIV lleguen a cada rincón del mundo católico y más allá. Suscríbete a Viva Vaticano si aún no lo has hecho, porque seguiremos trayendo estas historias que otros canales no se atreven a tocar. Activa la campanita para no perderte ni un solo vídeo de nuestras investigaciones. Dale like si crees que la Iglesia necesita esta reforma profunda. Y si realmente aprecias el trabajo exhaustivo que hacemos para traerte estas verdades ocultas, considera apoyarnos con un super thanks. Cada contribución, por pequeña que sea, nos permite continuar investigando los misterios más profundos de la Iglesia Católica. Los testigos que estuvieron en San Pedro ese día memorable han compartido que nunca olvidarán lo que sintieron en ese momento. María Benedetti, la mujer italiana que mencionamos al principio, describió la experiencia como un terremoto espiritual. Ella dijo, «Sentí como si las paredes de la basílica temblaran, aunque físicamente no se movieron. Era como si toda la historia de la Iglesia, con sus glorias y sus pecados, estuviera siendo sacudida en ese instante. Vi al Papa caer y supe que algo antiguo estaba muriendo y algo nuevo estaba naciendo». El padre O'Brien, el sacerdote irlandés que escuchó las últimas palabras del Papa, confesó que esa noche no pudo dormir. Se pasó horas en oración, tratando de procesar lo que había presenciado. Escribió en su diario personal, «Hoy vi morir una era y nacer otra. Hoy escuché al Espíritu Santo hablar a través de un hombre quebrado. Y me pregunté, ¿tengo el coraje para seguir este llamado?». En los meses siguientes al colapso, algo extraordinario comenzó a suceder en todo el mundo católico. Surgieron grupos de estudio que analizaban las palabras del Papa. Se formaron comunidades de base que intentaban vivir según su visión reformada. Sacerdotes jóvenes comenzaron a predicar homilías más valientes, más honestas, más centradas en el amor radical de Cristo. Las vocaciones sacerdotales, que habían estado en declive durante décadas, comenzaron a aumentar entre aquellos que veían en el Papa León XIV un líder que realmente vivía el Evangelio. Incluso personas que habían abandonado la Iglesia años atrás comenzaron a regresar, atraídas por la promesa de una institución que finalmente estaba dispuesta a confrontar sus propias sombras. Pero la resistencia también se intensificó. Obispos conservadores comenzaron a prohibir en sus diócesis cualquier mención positiva de las palabras del Papa. Algunos incluso llegaron a amenazar con excomunión a sacerdotes que citaran sus declaraciones en homilías. Se formaron redes clandestinas de clérigos tradicionalistas que juraron preservar la fe verdadera contra lo que consideraban una apostasía papal. La Iglesia se encontró en un estado de tensión casi insoportable, dividida entre aquellos que veían en el Papa un santo profeta y aquellos que lo veían como un peligroso revolucionario. La pregunta en la mente de todos era, ¿sobrevivirá la Iglesia a esta división o se fragmentará como sucedió en el siglo XVI? El Papa León XIV, consciente de estas tensiones, continuó su misión con una serenidad que muchos describían como sobrenatural. En una entrevista con un periodista italiano, le preguntaron si temía que sus acciones pudieran causar un cisma. El Papa respondió con palabras que se han vuelto famosas. Un cisma ya existe en la Iglesia, pero no es entre liberales y conservadores, es entre aquellos que realmente creen en el Evangelio y aquellos que simplemente creen en la religión. Mi trabajo no es crear división, sino revelar la división que ya existe, para que pueda ser sanada. Y esa sanación solo puede venir a través de la verdad, por dolorosa que sea. Hermanos, mientras nos acercamos al clímax de esta historia, quiero que entiendan algo crucial. Lo que está en juego aquí no es simplemente la dirección futura de una institución religiosa. Es la pregunta fundamental de qué significa ser seguidor de Cristo en el siglo XXI. ¿Es el cristianismo un sistema de creencias que deben ser preservadas sin cambio? ¿O es una relación viva con un Dios que constantemente nos llama a crecer, transformarnos y amar más profundamente? ¿Es la Iglesia una fortaleza que debe defender sus murallas contra el mundo cambiante? ¿O es un hospital de campaña, como dijo el Papa Francisco, que va a donde están los heridos? Las palabras del Papa León XIV en su colapso fueron un llamado urgente a escoger la segunda opción, a arriesgarse a la transformación en lugar de morir lentamente en la seguridad de la tradición. Un año después del incidente en San Pedro, el Papa convocó un sínodo universal sobre la reforma y renovación de la Iglesia. Invitó no solo obispos y cardenales, sino también a laicos, mujeres,
Jóvenes, teólogos, víctimas de abuso, personas LGBT que habían sido marginadas por la Iglesia, representantes de otras denominaciones cristianas, e incluso líderes de otras religiones. Fue el sínodo más diverso e inclusivo en la historia de la Iglesia. Durante 3 semanas, estos participantes debatieron, oraron, compartieron testimonios y buscaron juntos el rostro de Dios. El documento final que produjeron, titulado Renovación en el Espíritu, fue revolucionario en su alcance y profundidad. El documento reconocía formalmente los pecados históricos de la Iglesia: la Inquisición, la esclavitud, la opresión de las mujeres, la persecución de minorías sexuales, la complicidad con regímenes totalitarios, el encubrimiento de abusos. Pedía perdón no solo en palabras, sino con compromisos concretos de restitución. Proponía reformas estructurales que descentralizarían el poder, darían voz a los laicos en la toma de decisiones, establecerían mecanismos reales de rendición de cuentas y crearían espacios para que las mujeres ejercieran liderazgo auténtico. Llamaba a una nueva teología moral que priorizara la dignidad humana y la conciencia individual sobre la aplicación rígida de reglas. Y, quizás lo más radical, declaraba que la Iglesia debía estar siempre en proceso de reforma, siempre abierta a la corrección del Espíritu Santo, siempre dispuesta a cambiar cuando el Evangelio lo exigiera. Cuando el Papa León XIV promulgó este documento con una exhortación apostólica, sabía que estaba cruzando un Rubicón del que no habría retorno. Sabía que algunos lo seguirían y otros lo abandonarían. Sabía que la historia lo juzgaría como santo o como hereje, que no había término medio. Pero en sus palabras de promulgación, citó una frase del mártir luterano Dietrich Bonhoeffer: «Cuando Cristo llama a un hombre, le ordena que venga y muera». Y agregó: «He muerto muchas veces en este último año. He muerto mi deseo de ser amado por todos. He muerto a mi necesidad de aprobación humana. He muerto a mi temor de controversia. Pero en cada muerte he encontrado una resurrección. Y ahora invito a toda la Iglesia a morir a lo que ha sido, para que pueda resucitar a lo que está llamada a ser». Las reacciones fueron exactamente lo que el Papa había anticipado. Una porción significativa de la Iglesia abrazó la reforma con gratitud y esperanza. Otra porción la rechazó completamente y se separó, formando lo que llamaron la verdadera Iglesia Católica, en comunión con obispos tradicionalistas pero separada de Roma. Fue doloroso, fue desgarrador, pero era quizás inevitable. El Papa lloró públicamente por esta división, pero también dijo: «Prefiero una iglesia más pequeña pero auténtica que una iglesia grande pero hipócrita. Prefiero 100 ovejas que realmente siguen al pastor que 1000 que solo llevan su marca pero viven según sus propios intereses». Y aquí, hermanos, llegamos al verdadero clímax de nuestra historia. Porque 2 años después de su colapso en San Pedro, el Papa León XIV celebró otra misa en la misma basílica. Fue en el aniversario exacto de aquel día memorable. La basílica estaba nuevamente repleta, pero esta vez con un espíritu completamente diferente. No había tensión en el aire, sino expectativa. No había miedo, sino esperanza. El Papa procesó por el pasillo central con pasos firmes, saludando a los fieles con una sonrisa genuina. Cuando llegó al momento de la homilía, subió al púlpito y comenzó a hablar. «Hermanos y hermanas», comenzó, «hace exactamente 2 años, en este mismo lugar, Dios me usó de una manera que nunca imaginé. Me permitió colapsar para que mi mensaje no fuera olvidado. Me permitió caer para que mi verdad fuera escuchada. Hoy estoy de pie ante ustedes, no por mi propia fuerza, sino por la gracia de Dios y el apoyo de millones de creyentes que han tenido el coraje de abrazar la reforma. El camino ha sido doloroso. Hemos perdido amigos, hemos enfrentado oposición, hemos sido llamados herejes y traidores. Pero también hemos ganado algo infinitamente más precioso. Hemos ganado autenticidad. Hemos recuperado el Evangelio de las garras de la institución. Hemos liberado a Cristo de la cárcel de nuestras doctrinas». Y entonces dijo algo que dejó a todos en aliento. «Y ahora, hermanos, debo hacer una última cosa. Debo demostrarles que lo que he predicado no son solo palabras, sino un compromiso total». El Papa hizo una pausa, y en ese silencio cargado, comenzó a quitarse las vestiduras ceremoniales. Primero la casulla, luego la estola, luego todo excepto la simple alba blanca. La basílica quedó en shock absoluto. ¿Qué estaba haciendo? Cuando quedó vestido solo con la prenda más básica, se arrodilló en el altar y dijo: «Vengo ante ustedes no como papa, no como líder, sino como siervo. Y como siervo, lavo los pies de aquellos a quienes la Iglesia ha herido». Lo que sucedió después será recordado para siempre en los anales de la historia cristiana. El Papa había hecho traer al altar a 12 personas.
una víctima de abuso clerical, una mujer que había sido marginada por divorciarse de un marido abusivo, un hombre gay que había sido excluido de la comunión, una monja feminista que había sido silenciada por sus escritos, un sacerdote que había sido expulsado por casarse, una mujer indígena cuyos ancestros habían sido masacrados por misioneros, un teólogo africano cuyas ideas habían sido condenadas, un activista que había protestado contra la hipocresía de la Iglesia, un periodista que había expuesto la corrupción vaticana, un niño de la calle a quien ninguna parroquia había acogido, un refugiado musulmán a quien los cristianos habían rechazado, y una anciana que había perdido su fe por el escándalo de los abusos. Uno por uno, el Papa lavó sus pies mientras lloraba. Uno por uno, les pidió perdón en nombre de la Iglesia. Uno por uno, los abrazó como hermanos y hermanas. Y uno por uno, ellos también lloraron, algunos con rabia, algunos con dolor, algunos con una mezcla de ambos, pero al final todos con algo de sanación. La escena era tan poderosa, tan cargada de emoción pura, que no había un solo ojo seco en toda la basílica. Las cámaras captaron todo y lo transmitieron al mundo. Millones de personas vieron a un papa, el líder de 1.400 millones de católicos, humillarse completamente ante aquellos que su institución había dañado. Cuando terminó el lavado de pies, el papa permaneció arrodillado y habló por última vez. Este es el Evangelio que Cristo nos dejó. No poder, sino servicio. No juicio, sino misericordia. No exclusión, sino abrazo. Si yo, como Papa, puedo arrodillarme ante aquellos que hemos herido, entonces cualquier cristiano puede hacerlo. Si yo puedo pedir perdón, entonces la Iglesia puede hacerlo. Si yo puedo cambiar, entonces todos podemos hacerlo. Este es mi mensaje final. Nunca es demasiado tarde para volver al corazón del Evangelio. Nunca es demasiado tarde para escoger el amor sobre la ley, la compasión sobre la doctrina, la humanidad sobre la institución. El Papa se puso de pie, se volvió a vestir con las vestiduras papales, y completó la misa. Cuando llegó el momento de la bendición final, levantó sus manos sobre la multitud y dijo, que el Dios que nos ama más de lo que podemos imaginar, que nos perdona más de lo que merecemos, que nos transforma más de lo que esperamos, los bendiga y los mantenga. Que les dé coraje para vivir el Evangelio radical de Cristo. Que les dé fuerza para reformar todo lo que necesita ser reformado, comenzando con sus propios corazones. Y que nunca olviden que son amados infinitamente, sin condiciones, sin excepciones, sin límites. Vayan en paz a amar y servir al Señor y a todos sus hijos. Hermanos y hermanas de Viva Vaticano, aquí termina nuestra historia. Pero la historia real apenas está comenzando. El Papa León XIV continúa su pontificado hasta el día de hoy, enfrentando oposición pero también recibiendo un apoyo sin precedentes de católicos de base en todo el mundo. Su colapso en San Pedro, que pudo haber sido el fin de su papado, se convirtió en el catalizador de la reforma más profunda que la Iglesia ha visto en siglos. Sus palabras en ese momento, esas palabras que fueron llamadas herejía por algunos y profecía por otros, se han convertido en el manifiesto de un nuevo catolicismo que busca ser fiel al Evangelio por encima de todo. Y ahora la pregunta es para ti, para cada persona que ha visto este vídeo hasta el final. ¿Qué harás con esta historia? ¿La ignorarás como otra controversia religiosa más? ¿O permitirás que toque algo profundo en tu corazón, que desafíe tus propias suposiciones sobre la fe, la institución, la verdad? ¿Tendrás el coraje de buscar una espiritualidad más auténtica, más compasiva, más fiel al mensaje de Cristo? Esta es la verdadera invitación que el colapso del Papa nos ofrece. Colapsar nosotros también, morir a nuestras falsas seguridades, para que podamos resucitar a una vida de amor radical. Si este contenido te ha impactado profundamente, si estas revelaciones sobre los misterios ocultos de la Iglesia Católica han abierto tus ojos a verdades que no conocías, entonces actúa ahora mismo. Suscríbete a Viva Vaticano. Somos la voz que se atreve a decir lo que otros callan. Activa las notificaciones porque cada semana traemos más historias prohibidas, más investigaciones exclusivas, más verdades que necesitas conocer. Dale like a este video para que YouTube lo recomiende a más personas que buscan la verdad. Compártelo en todas tus redes sociales, envíalo a tus grupos de WhatsApp, menciona a amigos en los comentarios que necesitan ver esto. Y si realmente valoras el trabajo exhaustivo que hacemos, las horas de investigación, las fuentes que verificamos, los riesgos que tomamos para traerte estas verdades ocultas, entonces apóyanos con un super thanks. Tu contribución, sin importar el monto, nos permite continuar esta misión crucial de exponer los misterios ocultos y la historia prohibida del Vaticano. Cada dólar, cada euro, cada peso que aporta se invierte directamente en más investigación, más contenido exclusivo,
más verdad revelada. Deja tu comentario abajo diciéndonos qué piensas sobre esta historia impactante. ¿Crees que el Papa León XIV es un profeta o un hereje? ¿Apoya su reforma radical de la Iglesia o crees que está traicionando la tradición? ¿Has tenido experiencias similares de desilusión con instituciones religiosas? Tu voz importa. Tu perspectiva enriquece esta comunidad de buscadores de verdad. Y recuerda, no estás solo en este viaje. Somos miles. Pronto seremos millones. Todos unidos por el deseo de conocer la verdad. Toda la verdad, sin censura, sin filtros, sin miedo. Hasta el próximo video, hermanos y hermanas. Que la verdad los haga libres. Que el coraje los mantenga firmes. Que el amor los guíe siempre. Y que nunca dejen de buscar la luz, incluso cuando las instituciones más poderosas del mundo quieren mantenerlos en la oscuridad. Esto ha sido Vive Vaticano, donde los secretos más profundos de la Iglesia Católica salen a la luz. Nos vemos muy pronto con más revelaciones que cambiarán tu comprensión de la fe para siempre. Adiós y que Dios, el verdadero Dios de amor infinito, los bendiga abundantemente.